Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar hoy con el nuevo libro. Por lo tanto, la parashá de esta semana se llama Shemot, que significa en hebreo los nombres. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes que semana a semana nos siguen escuchando las enseñanzas, vamos a ver primero vamos a hacer una sinopsis del libro de Shemot y de la parashá. Este libro comienza, estos son los nombres. Y, y esta palabra, pues que Shemot tiene un gran significado. Ahora fíjense, las características de este libro de Shemot, según los sabios, es conocido como el libro de la redención. Que por cierto, el libro de Bereshit es conocido como el libro de la creación. Y estos dos libros, de alguna manera, podemos ver que es la revelación de Hashem hacia su creación. Estos dos libros, desde el punto de vista profético, están unidos. Y podríamos decir que estos dos libros, podría ser inclusive, pudo haber sido Bereshit 1 y Bereshit 2. Sin embargo, vemos que con esto lo que les quiero decir es que hay una conexión entre los dos libros. Y después de la creación viene la redención. Y tú como creación necesitas redención en este mundo. Shemot, el libro, contiene dos temas dominantes. Bueno, realmente son tres. Porque primero es la redención de Israel como pueblo, la entrega de la Torá y finalmente viene uno de los temas centrales, es la construcción del Mishkan, donde el Eterno dice que va a hacer morar su presencia divina, lo que se conoce en hebreo como Shekinah. Es decir, es la revelación de Hashem en este mundo de los sentidos. Como ustedes saben muy bien, ¿verdad? El Eterno es espíritu. Y la única manera de revelarse en este mundo es por medio de sus atributos, es por medio de aquellos que como nosotros, que mostramos al Eterno. ¿Para qué? Para que el mundo tenga redención. Recordemos muy bien que después de haber sido creados los cielos y la tierra, por alguna circunstancia que no la vamos a explicar ahorita, la tierra estuvo vacía, destruida, desordenada, como usted lo quiera poner. Pero después, en el siguiente, y se creó la luz. Por lo tanto, señores, uno de los tikkun que tenemos que hacer nosotros es una de las rectificación que debemos hacer nosotros como seres humanos, es restaurar esa luz. Y por medio de qué puedes tú hacer que nosotros podamos restaurar la luz en este mundo, por medio de las escrituras. Por algo, ahora las palabras de Yeshua redundan en nuestros oídos cuando dicen, vosotros sois la luz del mundo. Y esto tiene que ponerte a pensar. Pero obviamente que el tema central de la parashá es la redención de la esclavitud. Y aquí es donde vemos
¿verdad? Que comienza, en esta parasha, comienza la redención y del pueblo. Pero, ¿por qué fue redimido el Eterno? El pueblo. ¿Por, por qué fue redimido el pueblo de Israel? Dicen nuestros sabios que fueron redimidos por medio de 4 méritos que ellos habían hecho, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos de hacer en este mundo para poder recibir redención de parte del Eterno. Y hay 4 méritos bases. Primero está que, y esto tiene que ver precisamente con la revelación del nombre de Hashem, que es las 4 letras, que se llama Yud, Hei, Va, Hei. ¿Te has visto estas 4 letras? Y estas 4 letras representan una de las manifestaciones del Eterno, la que más se manifiesta, porque representa la combinación entre la justicia y la misericordia. Hay un equilibrio entre la justicia, el rigor y la misericordia y la bondad. Por eso es que decimos que cada vez que hay justicia tiene que haber misericordia. Y esta relación de estos 4 méritos, primero del nombre del Eterno, por eso la importancia de lo que vamos a hablar del significado del nombre, y vamos a ver el significado precisamente del que revelaron aquí. Y usted sabe muy bien que, bueno, que el nombre del Eterno, uno de los, una de sus manifestaciones, ¿no? Porque usted tiene que entender que el Eterno no puede ser contenido en un solo nombre. Es una manifestación. Y esto es lo que nos viene a decir este libro. Porque vimos la manifestación del Eterno por medio de las plagas, vimos los milagros que pasaron a través de 40 años, todo lo que pasó son manifestaciones. La nube de fuego, todo eso, absolutamente todo eso, son manifestaciones del Eterno en manera material. ¿Cuáles fueron estos? Bueno, primero, lo que representa la Yud es que no cambiaron sus nombres. Y esto tiene que ver específicamente que no cambiaron sus nombres, su esencia, su objetivo nunca, a pesar de que ellos estuvieron, obviamente que se llamaban Jacob, Joseph, eh, todos estos nombres, mantenían sus nombres, mantenían sus nombres. Puede ser que no todo lo que hacían era la voluntad del Padre, ni hacían las cosas que tenían que hacer, pero mantenían esa esencia todavía interna no cambiaron sus nombres. Por supuesto que al no cambiar sus nombres recordaban, porque esta Yod representa la sabiduría, y la sabiduría tiene que ver con la Torá, que no se había entregado, pero era la Torá oral que habían recibido desde Adán hasta Jacob. Eh, y ellos seguían de manera sistemática estudiando todavía esas leyes que le tocaban. El segundo fue que no cambiaron su lenguaje, que representa la Hei de la otra. Y esto tiene que ver, ¿verdad? Específicamente con que siempre hablaron hebreo. Y tiene que ver con el entendimiento. Y esto es algo interesante porque
Usted diría aquí, bueno, pero ¿qué? Si yo nazco hablando español, necesito seguir hablando español. No, lo que queremos es que el lenguaje bíblico esté en su boca. Y esto es lo que usted tiene que hacer. Cuando decimos que no cambiaron sus nombres, es que usted no, de alguna manera no puede cambiar primeramente su esencia, su objetivo, su meta. ¿Eh? Segundo, que no cambiaron el lenguaje, entonces usted no puede cambiar su lenguaje bíblico de la revelación. Cuando usted habla de las cosas del Eterno y se va a, no sé, a hablar con otras personas, no debe de cambiar su lenguaje a un lenguaje de soez, etcétera, etcétera. Porque en la medida que tú estés hablando la palabra, habrá entendimiento en ti. Y esa fue la segunda cosa que no cambiaron. Las otras dos, una que representa la Bat, no hubo en ellos lanzón hará. Es decir, que no hablaron chismes. Eh, Esto en esencia, porque siempre el hombre está con el chisme, pero ellos trataban, porque esto es otra cosa, de no hablar lanzón hará, de no hablar cosas soeces. Y porque un grupo de personas, como siempre el Eterno ha puesto, si aunque 10 personas, ¿verdad?, hicieran esto, ya era suficiente para salvar al pueblo. Tercero, cuarto, es la Hei, la otra Hei, y dice que no hubo perversión sexuales, eh, estaban la mayoría casados, tenían sus esposas, etcétera, etcétera. Y estas cuatro cosas. Y fíjense que los dos primeros meses tienen la misma forma, no cambiaron. Y esto es interesante porque Hashem no cambia. Y tú, tu esencia, que es lo que representa básicamente el nombre, y no cambiaron su esencia, su objetivo, más profundamente sus objetivos. Eh, no cambiaron tampoco su lenguaje, siguieron hablando todo lo que tenían que seguir hablando. Y esto es porque Hashem dice que no cambio. No cambio. Entonces, señores, el nombre de una persona es la característica interna de esta persona. Es su identidad profunda. Es su exe o exem, que viene siendo su esencia. Por eso es que, por ejemplo, cuando Adán define a Eva, le dijo hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y cuando dijo huesos de mis huesos, dijo Allin Sadek Men, Epsem. Allin Sadek Men. La palabra Epsem. Cuando usó hueso, usó Epsem, Bet, Het, Epsem. Por lo tanto, señores, el Eterno nos está tratando de decir que lo más profundo tuyo no debe de cambiar. Puede ser que estés haciendo cosas incorrectas, pero tu esencia dentro de ti debes de, por eso que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, esta yod que representa la sabiduría corresponde a la médula ósea. Y ahorita los investigadores médicos de gran avanzada consideran que la médula ósea es responsable de la reproducción de la cédula sanguínea. Para que ustedes vean eso. Que es la unidad biológica más básica del cuerpo.
Así como la médula ósea produce estas células, también todo se dirige en que la sabiduría de Hashem es también así. Sí, por eso es que el Eterno nos dice que tú has hecho todo con sabiduría. Por lo tanto, Hexen, eh, huesos, ¿verdad? Esencia, es de la misma sustancia. La esencia de tu alma es Hexen. Hexen ha Neshama, la esencia de tu alma. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante para que entendamos estas cosas. No cambiaron su lenguaje, ¿verdad? Vemos aquí que, bueno, ellos hablaban hebreo y entendían hebreo. Por supuesto, entonces, que nosotros, como para recalcar esto, no debemos cambiar nuestro lenguaje que usamos en la congregación cuando vamos o cuando hablamos con creyentes. Y debemos llevar este lenguaje a nuestras casas, a nuestros trabajos, con nuestra familia. El lenguaje bíblico debemos llevarlo. Entonces, la otra como repasando aquí, se abstuvieron de la Lashon Hará, se cuidaban de no hablar mal del compañero, y el sentido de unidad entre los judíos en Egipto los protegió de no hablar mal del otro. Finalmente, se abstuvieron de relaciones sexuales indebidas, ¿verdad? Y fíjense que cuando dice, estos son los nombres, Be'ele Shemot, el valor numérico de Be'ele Shemot es exactamente la expresión hebrea Shalom Bay. ¿Qué es Shalom Bay? Shalom Bay literalmente significa paz en el hogar. Pero en la esencia de esto sería la armonía en el hogar. Y debemos siempre buscar la armonía en nuestros hogares. Si hay algo que usted tiene que proteger es su hogar. Si es algo que usted debe de buscar proteger la relación con su esposa y con sus hijos. Debemos hacer todo lo posible por la Shalom Bayit. Mantener la Shalom Bayit en nuestras casas nos permitirá fortalecer a nuestra familia. Mucha gente, señores, mucha gente, a veces no vive muchos principios de la Torá. De repente no hace muchas cosas de la Torá, pero mantiene la Shalom Bayit. Y eso es una fortaleza. Y eso es una fortaleza para mantener. Por lo tanto, señores, como dice la Torá en esta para allá, cada uno vino a su casa, corresponde explícitamente al mérito de la pureza familiar y abstenerse de conductas sexuales inadecuadas. Por eso es que la mujer, ¿verdad? Es llamada Beito, es decir, casa de marido, porque la mujer es la columna vertebral de un hogar. Bueno, fíjense que hoy en día, ¿no? Hoy en día, para tú aplicar, se puedes aplicar a la ley de retorno en Israel si tu mamá es judía. Imagínense eso. Es decir, si tu papá es judío y tu mamá no es judía, no aplicas a la ley de retorno. Pero si es al revés, sí. Si es al revés, sí. ¿Por qué? Bueno, porque la madre siempre mantiene las costumbres, la madre mantiene la esencia, la madre mantiene el objetivo esencial de la vida. Ahora, todo esto trajo redención. ¿Por qué? Por los nombres. Entonces, ¿cuál es la importancia de los nombres? Y miren, no es casualidad que justo en este libro de Shemot, para hablar sobre la importancia de los nombres, que Hashem dé a conocer a Moshe su eterno y glorioso nombre. En el capítulo 14 del libro de Shemot, los sabios
profundizan en la Torá y hallaron la combinación de 72 combinaciones del nombre de Hashem, que son manifestaciones del nombre del Eterno. Fíjense, esto del nombre del Eterno es tan importante, que en Génesis, Bereshit 4:26, Yashet una vez le nació un hijo y lo llamó Enosh. Fue entonces que se comenzó a invocar a Hashem por su nombre. Por su nombre. Esto es muy interesante. Porque al usar el nombre, entonces, de alguna manera, se empezó a alabar a Hashem. ¿Cómo supieron los, los hombres de aquella época que cómo se podía pronunciar el nombre del Eterno? Las probabilidades fue por lo que se llama la ley oral, que a muchos la desechan pensando que no es Torah y es Torah. Pero, por ejemplo, usted dice, ¿cómo supo, por ejemplo, Noé? Por poner un ejemplo. ¿Cuáles eran los animales puros e impuros? El Eterno Dios mete los animales puros, impuros, tal, no sé qué. ¿Cómo él sabía eso? Por la ley oral. Recibía desde Adán. ¿Cómo supo Abel, ¿no? ¿Cuál era la ofrenda agradable al Eterno? ¿Cómo supo eso? ¿Cómo supo esas cosas? ¿Cómo Abraham, verdad, le dio los diezmos a Melquisedec? Todo por tradición oral, señores. Entonces, en los días de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y todo Israel, se ha mantenido una ley oral que ha venido, ¿cómo trabaja esta ley oral? De boca en boca, de padre a hijo, de padre a hijo a nieto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Tú debes de preocuparte de pasar esta tradición, ¿verdad? De lo que estamos viviendo de las raíces hebreas a tus hijos. Y tus hijos, y tú tienes que cerciorarte de que cuando tus hijos tengan hijos, se pase esta misma tradición a los nietos. Y así va continuamente para no perder la esencia de nuestra familia. Eh, por lo tanto, tenemos que entender algo muy interesante aquí. Miren cómo dice en esta porción de la semana. Entonces Moshe le dijo a Elohim, cuando yo vaya a donde los israelitas y le digan que Elohim del Padre me ha enviado a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué debo de decirle? Muy interesante. Fíjate que dice cuál es su nombre. Y Elohim le dijo a Moshe, Eish Asher Eish, seré el que seré. O yo soy el que soy. Es la versión más conocida, pero yo soy el que soy no dice lo que es. En hebreo sí dice, seré el que seré. Y ahí sí vamos a explicar esta parte. Es decir, así le darás a los será, ¿verdad? Que Elohim, así le hablarás a los hijos de Israel, Adonai Elohim, de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me han enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre. Este es mi apelativo para toda la eternidad. Entonces, el Midrash acerca de esto que estamos viendo en esta parashá, dice que ya yo no soy llamado por ningún nombre permanente. Es lo que quiere. El Eterno está diciendo, mira, ya yo no soy llamado por ningún nombre permanente. ¿Por qué? Porque mi nombre varía de acuerdo al modo en que mis acciones son percibidas por los hombres. El Eterno lo que quiso explicar con esto es,
es que cuando yo siento, es verdad, que hay guerra, entonces yo seré llamado Adonai Sebaot, el Dios de la guerra. Cuando yo suspendo o perdono el castigo a un pecador, soy calificado de Shaddai. Y cuando soy misericordioso, me presento como Yuhei Bahei, las cuatro letras. Entonces, señores, vemos que en el pasaje de la Cerza nos muestra que el Eterno se reveló a Moshe con este nombre, que se ha traducido que seré el que seré. Por supuesto, vemos aquí que hay varios nombres. El Adonai, el Eterno, Yuhei Bahei, el Elohim de nuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Jacob y el Elohim de Isaac. Ahora, ¿qué significa Eit Asher Eit? Las versiones más comunes, como le he dicho, es que yo soy el que soy. Esto es interesante, señores, porque en realidad el verbo está en futuro en hebreo. Por eso es que tenemos que ir al hebreo. Y por eso es que hago mucho hincapié en todo esto. Trate de estudiar hebreo. En internet hay varios cursos donde, básicos, gratis, ¿no? En donde usted puede estudiar hebreo. Vaya, estudie hebreo. Por supuesto que hay también el hebreo bíblico, que es el que a nosotros nos interesaría para poder entender la esencia de las escrituras. Entonces, cuando vamos al hebreo, vemos que el verbo está en futuro. Por lo tanto, seré el que seré. Sería la mejor manera de traducir estas cosas. Entonces, fíjense que Moshe le pide el nombre al Eterno. Ahora, él sabe muy bien que cuando pide el Eterno, el nombre, es cómo se va a manifestar. Y fíjense que le dice más adelante que yo no, con este nombre yo no me presenté, me revelé a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no se presentó el Eterno con esos nombres? Porque Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Nunca necesitaron redención. Quienes necesitaban redención era el pueblo cuando estaban en la esclavitud. Porque ustedes recuerdan en la parasha anterior que Jacob murió en libertad. Murió en libertad. En la Galut, ¿verdad? Pero en libertad. Entonces, lo que está pidiendo Moshe es cómo vas a actuar para sacar al pueblo de la esclavitud. Y este es el momento para que Israel pudiera entender. El Eterno no le está diciendo a Moshe, mira, así es que se pronuncia mi nombre, ¿no? Que es una de las enseñanzas que en muchas páginas web usted ve que el nombre se dice Yahvé, Jehová, Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante, aunque tengo que decirle que el nombre del Eterno está perdido, este nombre está perdido, no, la pronunciación se perdió. Entonces, inclusive en los tiempos de Yeshua ya se había perdido. Eh, lo que aquí, la importancia de todo esto, y nosotros hoy en día no debemos estar buscando la pronunciación, sino tenemos que determinar la acción con qué atributo el Eterno se va a revelar en mi vida. Por ejemplo, Adonai Rafa. ¿Para qué yo quiero Adonai Rafa? Rafa es curar, sanar. Si tú estás enfermo, tú necesitas el atributo del Eterno de sanación. En este caso hay un ángel específico que se llama Rafael, que él sana, ¿no? En referencia al Eterno, que representa al Eterno.
Rafael representa al Eterno. Para sanar, entonces usted le dice al Eterno, envíame a Rafael para que me sane. Entonces ya usted está viendo con qué atributo, entonces ahí se dice Adonai Rafa. Adonai Rafa. Y fíjense que nosotros vemos ahí cómo Jacob le pregunta el nombre al ángel cuando está luchando con él. ¿Por qué le pregunta el nombre? Porque él quería saber cuál era la esencia, cuál era el objetivo, la tarea, el trabajo que tenía que hacer el ángel con él. Entonces era para saber si quién era bueno, era para sanar, para esto, para lo otro. ¿Qué atributo, verdad? ¿Con qué atributo tú vienes de parte del Eterno? Entonces, decir seré el que seré es que Hashem se va a manifestar de acuerdo a las circunstancias que la persona o el pueblo va a necesitar. Cuando necesite misericordia, Él será misericordia, se manifestará con misericordia, será misericordioso. Cuando necesites bondad, Él será bondadoso. Cuando necesites ser justo, Él será justo. Cuando necesitas justicia, Él será justo. Entonces, lo que significa seré el que seré, o yo soy el que seré el que seré, es decir, que está en futuro, es que si bien Hashem tiene un nombre glorioso de 4 letras, él mismo no puede sostenerse. Este mismo nombre de las 4 letras no puede sostener al Eterno. No puede sostener, pues él está constantemente revelándose de distintas formas en los hombres, ¿verdad? Y esto tal de hacer más claro su plan en nosotros. Es decir, el externo siempre está modificándose, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. Y Él será el que será. Es decir, lo que yo necesite que el Eterno sea, Él será. Eso es lo que está diciendo. Y hoy en día tú tienes que entender, apropiarte de estas palabras. Él será el que será. Si cuando tú necesites sanación, bueno, Él estará para ahí. Cuando tú necesites, porque te están atacando, no sé, enemigos, entonces tú necesitas a Adonai Sebaot. ¿Mm? Déjeme decirle que usted no va a poder hacer guerra espiritual si usted no va con el Adonai Sebaot. Al menos puede ir a la guerra espiritual, pero no va a ganar. Porque tú te tienes que ir con la revelación del Eterno. Si tú vas a hacer guerra espiritual como la conocemos nosotros, bueno, tendrás entonces que buscar los atributos del Adonai Sebaot, que es uno de los nombres del Eterno. Yo espero que usted entienda de que el Eterno tiene muchos atributos y un solo nombre no va a sostener al Eterno. Mire, la palabra Yuhei Bajei, las 4 letras, están relacionadas con 2 verbos, ¿verdad? Y que es Yabat y Fil, de Abba, ¿no? Y Yahvá, lo cual implica que Él es eterno, que Él vive, que no puede morir y que da existencia a todo ser vivo. Esto es lo que representa este nombre. Él es el que existe por sí mismo y Él es un ser real, es un ser único, no lo puedes comparar. Miren, el hecho de que tú pongas al Eterno, ¿verdad? No te hagas imagen mía, por ejemplo, del Eterno, como algo, porque le estarías quitando honor, gloria y minimizando al Eterno. Y por eso sería un acto de idolatría o un acto que es quitarle honor al Eterno.
Señores, Él es la fuente de toda realidad, incomparable, sin límite, autosuficiente, eterno e inmutable. En Isaías 41:4 nos dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamado a las generaciones desde el principio, yo Hashem, aquí la palabra Yuhei Bajei, soy el primero y con los postreros yo estoy. Por lo tanto, nos puede enseñar aquí que el Eterno no está sujeto al tiempo. Y necesitamos entender estas cosas, señores. El Eterno no está sujeto al tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es una manifestación aquí en la tierra. Por cierto, para los que no lo sepan, yo sé que muchos lo saben, pero para recordarles es que en la física se dice, y en la astronomía, que el tiempo varía de acuerdo a el planeta donde tú estés. Por ejemplo, un año en Júpiter no es igual que un año en la Tierra, ¿no? Es totalmente diferente, igual que en Marte, igual que en Mercurio. Inclusive en la Luna el tiempo es totalmente diferente. Y tenemos que entender esto. Entonces, el Eterno, como no vive en ninguno de estos planetas, ¿no?, sino que vive en una dimensión diferente, para él el tiempo no es lo que es para nosotros. Por lo tanto, nos enseña que Hashem no está sujeto al tiempo. Si algo pasó para ti, para el Eterno, sigue siendo presente. O sea, y de alguna manera, Él puede ver el futuro. Y por eso es que Él a veces nos dice, no teman, no se preocupen, porque yo te voy a ayudar. ¿Qué significa eso? De que si nuestro presente nos está llevando a un futuro difícil, cuando tú confías en el Eterno, cuando tú confías en Yuhei Bajei, que es dueño del tiempo, entonces no te va a pasar nada. Señora, la emuná aquí es muy importante. La emuná es uno de los pilares de todas estas cosas. Y por lo tanto, como el tiempo pertenece a este mundo, pero para él no, entonces no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Él simplemente es. Y él será quien si tú me vas a necesitar para yo apoyarte en algo, ahí voy a estar. Ahí voy a estar ya. Fíjense que el valor numérico de estas 4 letras del nombre, para ver la esencia de esto, es el número 26. Cuando a este número en gematría, que es el número, hay otro número que se llama, que agarran el 26 y lo suman, es decir, 2 y 6 es 8. Y 8, para buscar otro significado, nos habla de lo infinito, de aquello desconocido y oculto, lo que está en la eternidad, para que nosotros entendamos entonces que el eterno es infinito, es desconocido y oculto para mí. Y no podemos entenderlo porque Él representa la luz infinita, señores. Mucha gente dice, pero ¿quién creó al Eterno? No se hace esa pregunta. No hay manera de entender estas cosas. No, pero alguien, entonces como se pone la gente, no, que es que alguien, no, el Eterno es, fíjense, para que usted entienda, el Eterno, para crear este mundo, tuvo que, es decir, nosotros salimos, por decirlo de una manera, de las entrañas del Eterno. Él se empequeñeció o se abrió, lo que se conocen como el Sin Sun, y de ahí salieron toda la creación. Así que nosotros somos partes, nosotros somos, para hacer una analogía con el cuerpo, nosotros somos moléculas del Eterno.
para que usted vea la dimensión de todas estas cosas. Como podemos ver, ¿verdad? Ya aquí para finalizar, Hashem siempre se revela en el mundo de distintas formas. Incluso, ¿verdad? La pronunciación de su nombre infalible corresponde a un contexto en particular y no de todas las situaciones. Los sabios, ¿verdad?, han determinado que hay muchos nombres del Eterno, 72, y que cada uno corresponde a una situación distinta de la otra. Esto nos muestra en realidad que el Creador tiene más de un nombre, pero por lo tanto los sabios han determinado hasta el momento 72 nombres, pero puede haber más, señores. Entonces, el nombre, vemos que es la esencia de algo, pero esto es lo básico. Básicamente es esencia. Pero ya en la profundidad, cuando buscamos en hebreo el nombre que es Shem, esto Shem define como objetivo. Por lo tanto, el nombre te da el objetivo, la meta. Fíjense para que usted entienda todas estas cosas, espero que pueda entender que Neshama tiene Shem adentro. Sí, Neshama es el alma espiritual en hebreo. Y tiene Shem, Neshama. Tiene las mismas raíz. Por lo tanto, en la Neshama está el objetivo. Tu alma es el objetivo, señores. Lo que tú tienes que buscar en esta vida son las cosas de la Neshama, las cosas espirituales. Fíjense cuando nosotros, el Yuhei Bahei, uno de los sabios han puesto, para no nombrar ese nombre, han puesto Hashem. Pero Hashem significa el nombre, no un nombre cualquiera, sino el nombre. Entonces tiene la palabra Hashem. Y el objetivo entonces de tu vida es Hashem, es Dios. Recuérdate de eso. Tu alma es tu objetivo. Hashem es tu objetivo. Y los cielos, la palabra Shamaim, también tiene Shem, es tu objetivo. Es decir, buscar entonces estas tres cosas. Los cielos, Hashem y tu alma. Por lo tanto, tu Neshama debe buscar las cosas del cielo, del Shamaim, para que Hashem se pueda revelar o manifestar en tu vida en este mundo. Nosotros, nuestra tarea es unir el cielo con la tierra, ¿verdad? Y la única manera de unir el cielo con la tierra es por medio de su nombre, señores. Sobre la revelación de su nombre, que es nuestro objetivo. Por eso que nuestro santo maestro, hablando del objetivo, que es que tu nombre te lleva al objetivo, es que el nombre del Eterno te lleva al objetivo. Por eso que dijo, buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas. Cuando tú buscas el objetivo, la esencia de tu vida, ¿verdad? Cuando tú ves que el objetivo final es traer redención a este mundo actual, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer entonces, señores? Estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Para rectificar esta tierra. Para traer el... Recuérdese que lo que se llama el evangelio, que lo vemos muchas veces, es que usted tiene que predicar que el reino mesiánico se va a establecer aquí en la tierra. Ese es nuestro objetivo. De hablar a la gente que algún día nuestro santo maestro reposará sobre Jerusalén y traerá la Jerusalén espiritual. Y ahí entonces empezará a establecer desde ahí y se va a restaurar toda la tierra desde Israel, Señor. Ese es el objetivo del Eterno. El objetivo final entonces traer redención a este mundo, como este libro. En este libro hay muchas redenciones.
Muchas salvaciones. A veces creemos, no, seremos salvos de la ira venidera. Seremos salvos. Vemos que hay muchos tipos de salvación. Seremos salvos de la muerte. Seremos salvos de esto, de lo otro. En el mundo occidental se cree que la salvación como un todo. Pues bueno, simplemente que cuando venga Yeshua vamos a vivir con él. Pero eso es mucho más que eso, señores. La salvación es muchísimo más que eso. Estamos hablando de algo muy profundo, ¿verdad? Que cuando tú entiendes, ¿verdad? Que tu objetivo aquí en este mundo es unir el cielo con la tierra por medio del Mashiach, entonces ahí podrás entender la verdad de por qué viniste al mundo. Busca esa realidad dentro de ti. Busca el objetivo. Busca la meta. Busca en el nombre de Hashem el objetivo de tu vida. Shabbat Shalom.